En la secuencia, historias de pacificación, tenemos un caso de la vida real. Él tenía 16 años. Sendero Luminoso ataca, mata a su padre y lo creyeron muerto. Posteriormente, él, cuando lo iban a quemar, se escapa y logra después postular al ejército hasta llegar a ser técnico. Hoy nos cuenta sus historias a través de crónicas del Frente Huallaga. Veamos. Tomen como ejemplo a esto lo que está pasando para que tomen contacto conmigo para poder ir a exponer, ¿no? Hacerlo ver a los jóvenes, a sus trabajadores, al público en general de lo que fue y de lo que es el pensamiento, Gonzalo, lo que es el terrorismo, ¿no? Este tipo de eventos. Estamos en enlace con el técnico de Ejército del Perú en situación militar de retiro, Becker Jara Córdoba, quien luchó contra las huestes de Sendero Luminoso en los años 90. Decidió plasmar parte de sus vivencias y testimonios más cercanos en su primer libro denominado Crónicas del Frente Huallaga. Y para conversar sobre ello, lo hemos invitado al programa y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, técnico? Mi comandante, buenas noches. Gracias por la invitación al programa Yo Amo a mi Ejército. Muy contento de haber recibido la invitación de usted. Yo creo que es un programa que está dando mucho que hablar. Hay muchos seguidores y es bueno, ¿no? que tengamos un programa netamente para la familia militar y también que sean visualizados por la nueva generación, por las generaciones que están en camino y generaciones que han pasado, ¿no? Que no saben de repente la vida militar que se ha vivido en la década de los 80 y década de los 90. Técnico Becker, nosotros conocemos de una historia de usted. Cuando usted tenía 16 años. Quisiera, por favor, que la cuente. De cuando tuve 16 años, pasó un hecho muy lamentable, muy doloroso, muy sangriento, ¿no? En esa época, ¿no? A mí, a mi familia y a un grupo de amigos. ¿Qué pasó? Que el 19 de marzo de 1990, en el centro poblado de Chinchinga, ¿no? Estuvimos secuestrados por Sendero Luminoso. O sea, ¿Toda tu familia? Estuvimos secuestrados 2 candidatos a diputado, 2 universitarios, mi papá y yo. Entonces fuimos secuestrados un día antes, ¿no? Por Sendero Luminoso, un distrito de Acomayo, en Huánuco. Cuando era el favorito de esa época que es muy posible que haya ganado las elecciones, ¿no? Entonces fuimos secuestrados cuando estuvo haciendo campaña política en Acomayo. En ese momento no había una yunza y dentro de la gente salieron una cédula de Sendero Luminoso, y con armas cortas, con pistola, con revólveres y con granadas de mano, ¿no? Y nos presionaron a subir a la camioneta y hicieron disparos al piso, hicieron disparos casi cerca a los pies de los candidatos, ¿no? Entonces, y nos hicieron subir a la camioneta, a la parte posterior, a la tolva, y uno de ellos tomó el carro, el timón, y atrás, pues no, fueron otros senderistas y nos llevaron, pues, a un lugar fuera muy lejos de esa ciudad, ¿no? Más o menos a 1 hora en carro, casi a Selva Alta, más o menos, ¿no? Era un distrito un centro poblado de Chinchinga. Ahí ¿Tu papá estaba contigo? ¿Tu papá estaba contigo? Sí, mi papá estaba conmigo. Yo esa vez tenía 16 años, ¿no? 16 años. Y bueno, yo por lealtad al papá no pude, o sea, no debía yo dejarle a mi papá, no, fuimos los dos y debíamos regresar los dos.
Y así fue, pues no, entonces en el camino, cuando nos secuestró en el camino, los terroristas, pues no, la gente de Sendero, era una célula de aniquilamiento, nos iban insultando, ¿no? Decían, ustedes son revisionistas, ustedes son vendepatrias, ustedes son hambreadores del Estado, ¿no? Esos términos que usaban siempre, ¿no? Entonces yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Yo a mis 16 años, que recién había cumplido, ya era víctima de ese pensamiento, ¿no? De ese pensamiento muy genocida. Cuando llegamos a ese lugar, ¿no? Estuvimos casi toda una noche hasta el día siguiente que estuvimos secuestrados, ¿no? Al día siguiente, pues vinieron más gente, más senderistas, jóvenes entre 20 y 25 años, con más armas, bueno, fue, ¿no? Ahí fue un día muy doloroso, ¿no? Para mí, para mi papá, para mis amigos. Ese día ese día mataron a todos, ¿no? Incluyendo a mí, ¿no? Nos amarraron con... ¿Tu padre también falleció? ¿Tu padre? Sí, mi papá falleció junto conmigo, pero el detalle es que primero matan a los dos candidatos, ¿no? A nosotros, a los dos candidatos los dejan en la carretera, y a los 4 restantes nos llevan hacia una casa abandonada que quedaba un poco más abajo. Y en esa casa abandonada, pues no, ya todos estuvimos con las manos atadas hacia atrás, bien amarrados, y no podíamos hacer nada. Pensábamos que iba a ser un juicio popular o algo así, ¿no? Como esa vez estaba acostumbrado a hacer juicios populares, entonces pensábamos que íbamos a tener esa oportunidad, ¿no? Que la población salga a favor de nosotros. Pero lamentablemente los dos otros universitarios, estudiantes, también los trajeron, ¿no? Dijeron, a ver, yo escuché, yo sabía que después de los 2 balazos, ellos ya no me iban a hacer disparos, ¿no? Porque posiblemente ya pensaban que estaba muerto, ¿no? Entonces yo me quedé inmóvil, no hice ningún movimiento, pero sí estaba consciente, no debía respirar, no debía hacer movimiento para nada, ¿no? Entonces, a ver, los 2 últimos más, 2 más, nada más. Entonces ahí trajeron a los 2 universitarios, igual, ¿no? Los universitarios le dijeron, ¿no? ¿Por qué nos matan? ¿Nosotros qué hemos hecho, no? Y ellos, ¿no? Igual, ¿no? Con palabras suaves dijeron, no, suban arriba. No les interesaba nada, ¿no? Igual los universitarios se echaron o se tumbaron sobre nosotros, igual, ¿no? Encima de nosotros los aniquilaron, ¿no? Igual, dos disparos a cada uno. Y así fue, pues, ¿no? Así fue como ellos... ese pensamiento Gonzalo, ¿no? Ese era el resultado del pensamiento Gonzalo, que aniquilaban a personas inocentes, que aniquilaban en ese año, ¿no? A un adolescente que no tenía nada que ver, ¿no? Con esa lucha. ¿Tú te recuperaste? Y bueno, de ahí ellos nos llevaron, pues, ¿no? Con rumbo nos taparon con una frazada y nos quitaron los zapatos, ¿no? Pensando que estaban muertos. Mejor dicho, pensando que estaban muertos. Mejor dicho, nos robaron los zapatos, ¿no? Para que ellos se pongan, ¿no? Entonces, es ahí cuando nos tapan con una frazada, y nos llevan con rumbo hacia la carretera marginal. Entonces, pero adelante yo sentía los balazos que metían al aire, ¿no? Atrás iba una camioneta con parte de esa celda de aniquilamiento, y adelante iba una moto, ¿no? Una moto lineal, motocicleta que iba con el mando, ¿no? Con el que nos había aniquilado a todos. Ellos iban haciendo disparos al aire, y en la camioneta donde yo iba también iba uno de ellos haciendo disparos al aire. ¿Para qué? Para que amedrentar a la población, ¿no? A tener miedo, para que se abran y no digan nada, pues, ¿no? Entonces, cuando el carro estaba bajando, yo estaba con las manos atrás, haciendo fuerza para desatarme, ¿no? Y en ese momento, cuando estoy haciendo fuerza cuando desatarme, me desaté y puse mis manos adelante, pues, ¿no? Entonces, y como estaba tapado con la frazada, levanté la frazada para ver hacia qué pasaba afuera, ¿no? Entonces vi que el carro se dirigía hacia la marginal de la selva. Entonces, como había muchas curvas, yo estaba ya planificando el escaparme de ahí, ¿no? De esa camioneta.
decía, no, en una de esas curvas tengo que tirarme al abismo, ¿no? Porque yo vivía bajo un abismo y correr hacia la marginal, ¿no? Cruzar el río y llegar a la marginal. Entonces, cuando dije, en la siguiente curva me tiro, justo antes de esa curva, el carro para. El carro para y no destapa, ¿no? Destapa la frazada y uno de ellos dijo, ¿no? Acá hay un vivo. Pucha, dije, ya se dieron cuenta que estoy vivo, ¿no? Y el mando militar, o el que estaba a cargo de la aniquilación, dijo, no, ya, métele un tiro. Entonces, ya dije, no, ahora sí, de acá ya muero nuevamente, ¿no? Entonces, esperé que mis manos estaban adelante, ya, no estaban atrás. Entonces, yo dije, ya, no me muevo, ya esperé la muerte, ¿no? Entonces, escuché un disparo y ese disparo era a mi papá, ¿no? Que estaba agonizando. Yo sentí que mi papá agonizaba. Escuché ese balbuceo de cuando uno se ahoga con la sangre de la boca. Escuchaba eso, ¿no? Entonces, cuando escuché el disparo, sentí que mi papá es como si le hubiera pasado una corriente, se tembló fuerte y se quedó ahí, ¿no? Entonces, ese disparo fue para mi papá, ¿no? Bueno, entonces nuevamente nos taparon con la frazada y seguimos el rumbo, ¿no? Era un hecho muy dramático que uno vivía, ¿no? Muy terrorífico. Siguió bajando, cruzó la marginal y con rumbo hacia Tingo María. Entonces yo, como conocía esa ruta de Tingo María, dije, no, que el carro va a pasar sí o sí por el túnel de Carpich. Entonces dije, no, como el túnel de Carpich es oscuro, ahí sí me debo tirar hacia el costado derecho, ¿no? Donde está la orilla o donde hay una canaleta, ¿no? No me interesa si atrás viene gente, pero igual, ¿no? Me tiro a la canaleta para poder escaparme, ¿no? Entonces estaba esperando que llegara a Carpich, pero lamentablemente el carro no llegó a Carpich. Antes de ese túnel se desvió a la izquierda y ahí nos desembarcaron, ¿no? A todos los muertos. Nos pusieron en fila y nos pusieron cartelones con lemas alusivos a Sendero Luminoso que decía, pues no, viva el PSP, así mueren los vendepatrias. Claro, no vendepatrias, nos dijeron, ¿no? Nos pusieron ahí. Y yo igual no sentí que me jalaron, no debía moverme, debía hacerme el muerto para que me pusieran entre los muertos ahí, ¿no? Entonces, y así fue, nos jalaron como cualquier cosa, nos pusieron en fila y sentí el olor a gasolina. Entonces uno de ese grupo de aniquilamiento estaba echando gasolina al carro, pues, ¿no? de uno de los candidatos que había sido. Y en ese momento la otra camioneta estaba haciendo disparos en la pista. Estaba diciendo que ni un carro debe parar, ¿no? O sea, hablando en lisura, decía que los carros pasen, ¿no? Pasen y hacían disparos. Entonces ahí ningún carro paraba, no, se pasaba directo, ¿no? Y en ese momento aprovecharon para meter fuego a la camioneta y en unos minutos ya, pues no, ellos ya, no escuché la voz de ellos, escuché el sonido de la camioneta que se fue. Y levanté despacio mi cabeza y vi que no había nadie de ellos, ¿no? Entonces en ese momento vi a mi costado a mi papá que estaba muerto, a mis amigos muertos, y lo único que dije, no, al ver la camioneta, que dije, no, esta camioneta va a explosionar, y me fui al abismo, ¿no? Me tiré al monte para poder salvarme, ¿no? Y así fue, pero cómo pasó eso, y estuve escondido en medio de la vegetación casi como una hora y media, ¿no? Hasta que pude buscar una salida hacia un camino para poder salir hacia la pista, ¿no? Y bueno, parece entonces ya mi brazo ya empezaba a sentir el dolor, ya la sangre ya era más, y menos, o sea, gracias a Dios, ahí había una señora que me pudo auxiliar, socorrer. Me pudo socorrer, me pudo lavar las heridas y me regaló, pues, ¿no? 20 soles para regresar a Huánuco. Y me envió con su hijo pequeño, que tenía 6, 7 años,
para que me acompañe hasta la marginal, ¿no? Y de ahí tomar un carro. Y así fue, ¿no? Tomé un carro donde había bastantes personas y me fui a Huánuco y me fui directo a la comisaría, ¿no? Para dar cuenta de lo que había pasado. Y eso fue, pero la parte más sangrienta, la parte más dolorosa, ¿no? Que pudo pasarme a mí. Y fue una noticia a nivel nacional, fue un hecho que enlutó a Huánuco, ¿no? Entonces, desde ahí empieza esta idea de ser parte, ¿no? De la pacificación. Perfecto, eres parte de la pacificación y aparte que te nace la idea de contar las historias a través de tu libro, Crónicas del Frente Guayaga. Sí. Pero hay otra cosita que no nos has contado. Sí. ¿Entras al ejército? Sí, ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por algún motivo especial? ¿Para honrar a tu padre? En ese año, Sendero Luminoso ya estaba en la ciudad. Ya estaba en la ciudad y ya había aniquilamientos selectivos, había voladura de torres de alta tensión, ya vivíamos en la oscuridad. Entonces, ese año 90 yo cursaba el quinto de secundaria y yo tenía que terminar la secundaria. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la sierra de Huánuco, ¿no? A una altura donde hace demasiado frío y nadie conocía ahí lo que había pasado. Sendero Luminoso estaba buscando para aniquilarme, ¿no? Porque yo era el testigo presencial, yo era el sobreviviente y a mi barrio muchas veces venían personas desconocidas, ¿no? A preguntar por mí. Entonces, sí, entonces mis vecinos hicieron causa conmigo, no dijeron que no conocían ni a la familia, nada, ¿no? Porque después yo me enteré que tenía unos vecinos que vivían a media cuadra de mi casa, que eran también eran parte de otra cédula de aniquilamiento. Entonces estábamos viviendo ya, pero no junto con esas personas con ese tipo de pensamiento. Entonces yo decido irme a la sierra de Huánuco, a un distrito muy lejos, y ahí terminé la secundaria, ¿no? Ahí pude terminar la secundaria y al año siguiente fui a Lima, postulé a la escuela técnica, ingresé y bueno, ¿no? de ahí nace, o sea, el ir a ingresar a la escuela técnica o a ser parte del ejército fue porque el Perú ya se estaba desangrando, ¿no? Entonces necesitábamos ser parte de la solución, ser parte de la pacificación. Y así fue, ¿no? Muchos de mis vecinos también se presentaron a los cuarteles, ¿no? Viendo toda esta situación, jóvenes de esa vez de 16, 17 años se presentaron a los cuarteles para ser parte de la pacificación. En mi caso fui a Lima, pude postular a la escuela técnica e ingresé, ¿no? en la promoción 1991. En marzo de 1991 ingresé y desde esa vez, ¿no? Dije, no, voy a ser parte de la pacificación, voy a entrenarme bien profesionalmente y como un buen soldado técnico, ¿no? Entonces, en la escuela técnica yo decidí escoger la especialidad de mecánico de armamento. ¿Esto a raíz de qué? Cuando nosotros estuvimos secuestrados, uno de ese grupo de Sendero Luminoso tenía una pistola, ¿no? una pistola Browning plateada con la que nos aniquilaron al día siguiente, y también tenía su granada, ¿no? Tenía 2 granadas tipo piña. Entonces ellos nos psicoseaban, ¿no? Desmontaban la granada, sacaban la espoleta del cuerpo, el cuerpo no lo tiraba por los pies, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que iba a explosionar y no nos asustaba, ¿no? Entonces, a raíz de eso dije, ¿no? Una vez ingresaba al ejército, voy a estudiar mecánico de armamento para ver todo el funcionamiento de las armas y de los explosivos. Y es así como yo llego a ser mecánico de armamento. Entonces, y ahí supe, ¿no? que no solamente esa granada no explosionaba porque solamente era el cuerpo, estaba sin la espoleta, ¿no? Claro. Y también saber, ¿no? cómo hacer todas las características técnicas y la nomenclatura de la pistola para ver cómo una pistola funciona, cómo debe estar cargada, cómo está cargada, ¿no? Y eso es lo que me motivó a ser un soldado técnico y gracias a
a la capacitación, ¿no? De esa época, ser parte de las fuerzas especiales, ¿no? Hacer nuestro curso especial contra subversivo Lince, hacer tu curso de paracaidismo y nos prepararon, ¿no? En esa época nos prepararon para ir directo al combate, ¿no? Ser un soldado, más que todo, combatiente contra las huestes de Sendero Luminoso, y de eso yo estoy muy agradecido al ejército, ¿no? Te preparó bien, Sí, se nos preparó en cuerpo, mente y todo, pues, ¿no? ¿Y pasas al retiro a solicitud? Sí, yo presento mi solicitud en septiembre del 2012 para ya tener otros proyectos personales. Yo creo que ya Artemio ya hubiese capturado en el Frente Guayaga. Yo creo que ya... Cuéntanos tu proyecto personal, por favor. Bien, el proyecto personal que tengo, pues no, es hacer una película con toda la vivencia, ¿no? Exclusivamente la película autobiográfica. Es Sobreviví y combatí el Sendero Luminoso. Vas a contar ahí la historia que te sucedió, la historia que te pasó, y vas a tener la continuidad. Sí, esa historia una vez terminado el libro, ya vamos a tener que trabajar los guiones, ¿no? El guión literario, el guión técnico, para poder realizar esta película. Me decías que has estudiado también producción audiovisual. Sí, yo estudié Ciencia de Comunicación. Qué bien. Sí, terminé la carrera de Ciencia de Comunicación y bueno, es una, como le digo, es como es una ambición personal, sí. Es un proyecto de vida. Sí, es un proyecto de vida. Bueno, cuando yo lancé un resumen de lo que había pasado al inicio con Sendero Luminoso, ¿no? Esa mala experiencia cuando lo lancé. ¿Te buscaron cineastas, te buscaron productores para llevar la historia al cine? ¿Así fue? Sí, habían 2 productores de cine que me llamaron y dijeron, ¿no? que esa historia hay que llevar al cine. Entonces me dijeron, ¿dónde estás? Vamos en un avión a ubicarte, pero yo le dije que no, pero no, yo estoy estudiando Ciencia de la Comunicación y yo mismo voy a ser quien dirige la película, porque yo sé cómo pasó eso y yo voy a ver todos los detalles, ¿no? Todos los detalles para que sea una película bastante real, ¿no? Bastante como se vivió en esa época. Entonces, ahora cuéntanos, técnico, sí. en estas crónicas del Frente Guayaga, el libro que ya está a la venta, está en todas las librerías, ¿ahí es solamente esta historia o hay varias historias de combate? Sí, en el libro de Crónicas de Frente Guayaga, yo tomé como referencia las vivencias que yo viví en el Frente Guayaga. ¿Ya? Parte de las vivencias. O sea, ahí no está no está plasmado mis vivencias. Hay 2 partes donde yo soy casi protagonista de la historia, ¿no? Pero yo he recogido, cuando yo estuve en el Frente Guayaga, yo supe de esas historias. Yo supe correcto. ¿Y las cuentas en este libro? Sí, las cuento en este libro. Las vivencias que nos contaste hace un momento, esa con Sendero que asesinó a tu padre en tu delante, esa la vas a contar en la película que vas a hacer. Claro, en la película y en el libro autobiográfico, ¿no? El libro se va a llamar Sobreviví y combatí el Sendero Luminoso. Eso es muy posible que este año ya lo termine, porque estamos dando un repaso de todo para ver qué bien. La verdad, mira, permíteme, Becker, técnico del Ejército del Perú, lo orgulloso que nos hace sentir a todos los que somos soldados. Esa historia que tú tienes es una historia que debe dar la vuelta al mundo, porque es una historia de coraje, de valor, de amor por tu padre. Es una historia que, caramba, nos va a servir a todos como un ejemplo. Y ojalá se realice la ejecución de tu película, porque ten la seguridad que va a ser un éxito taquillero, porque es una historia de hecho real. Permíteme felicitarte y agradecerte por la entrevista. Muchas gracias, mi comandante, por la entrevista, y yo sé que debemos seguir
propalando este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de trabajo audiovisuales que engrandecen a nuestro ejército, ¿no? El ejército es una institución tutelar de nuestro Perú, y yo creo que todos debemos poner el hombro para que nuestra institución sea siempre, ¿no? Bien visto por la sociedad, y eso no hay duda, ¿no? Entonces yo le agradezco a mi comandante por esta entrevista, y cualquier pregunta más adicional estoy para responderlo. Igualmente tienes al programa Yo Amo Mi Ejército para seguir contándonos más historias. Muy amable, muchas gracias. Permiso. Sí,